Y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste a Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con la luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que nuestra guía y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Pues vamos a continuar donde nos dejamos el lunes pasado, que si no tengo mal la memoria, habíamos estado viendo los detalles del Señor con la... A ver, que no me pierda yo. Con los... Eso es. Y durante 8 días, que duraba la fiesta de la Pascua, porque os hacía alusión que Mateo expresaba claramente que después de la expulsión de los vendedores del templo, dice Mateo que seguidamente se puso a curar. Lo que decíamos que parece que no cuadraba, ¿verdad? Ahí nos habíamos quedado, ¿no? Y no cabe duda que durante los 8 días que duraba la fiesta, Jesús debió hacer varios milagros, tal vez curaciones. Y leímos, creo, no sé si no la leo yo, ahora no busquéis. El tiempo que estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre, viendo los milagros que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él conocía lo que había en el hombre. Eso lo leímos, ¿verdad? ¿Lo leímos? ¿Lo recordáis? Sí. Bueno, dice que creían en su nombre, en esa traducción. Vosotros ya sabéis que nombre para un semita es igual a persona, o sea, que creyeron en su persona. ¿Pero qué creyeron? Porque con Juan concluye diciendo que no se fiaba de ellos, ¿no? Ciertamente, los milagros son palancas para la fe, son palancas para la credibilidad. Pero la auténtica fe no es sentir admiración o incluso impresión profunda ante aquel milagro. El hecho psicológico de asombro ante el milagro no es más que un posible primer paso para la fe. Y digo posible, pues no se sigue necesariamente que todos crean. Recordad lo que ocurrió con la resurrección de Lázaro. Todos vieron que resucitaba muerto y quitarle las vendas y que ande, y la reacción fue diversa. Quienes sí creyeron y quienes no creyeron. Es más, se fueron a contar a las autoridades judías lo que había ocurrido y se fijaron en eso nada más, ¿no? Creían que allí había un gran profeta por Dios, a esta alusión que hace el Señor, signos de divinidad mesiánica, pero en el fondo había entrega, aceptaban esa doctrina. Varias veces aparece en Juan esta penetración de Cristo de Dios en los corazones. Lo vimos en el diálogo con Natanael, con aquello de que cuando estabas debajo de la encina, etcétera, ¿no? Lo veremos en su día con la samaritana, o en las opiniones, estas son más relevantes, ante el discurso del pan de vida que veremos en el capítulo 6, si Dios quiere. Pues tomemos buena nota, Dios no se le engaña. Una vez más, página a página, el Evangelio de Juan fluye la divinidad de Cristo. Y vamos ya con otro capítulo, con el capítulo 3, que comprende la famosa visita nocturna de Nicodemo, aquel hombre principal que a escondida busca verse con Jesús,
Y el tercer testimonio del Bautista con enseñanzas que jamás hombre alguno pudo inventar, que dice cosas como: Dios no envió a su Hijo a condenarnos, es preciso que Él crezca y yo disminuya, ahí queda eso, el que crea tendrá vida eterna. Nicodemo, hombre sin duda noble, sincero, tal vez pensando como otros, que lo que hacía Jesús solamente podía hacerlo Dios o alguien muy, muy cercano a Dios. No podemos dudar de su nobleza. Y digo esto porque muerto Jesús, como sabéis, aún presente su aparente fracaso, tuvo la valentía de ir a Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Aunque tenía un poco de parte de relevancia, era miembro del Sanedrín, tener el valor de hacerlo, ¿no? Por eso digo que hombre, sin duda, noble, ¿no? Hombre importante, era maestro principal, que incluso defendió a Jesús ante el Sanedrín. Ya llegaremos al capítulo 7 y vemos que él alza la voz a favor de Jesús. Y casi con toda seguridad acabó cristiano. Y casi nota, por las citas de San Juan, hablando de él, de su conversión pudo ser gradual. Y abordamos eso de acudir por la noche. ¿Por qué acude por la noche a Jesús? ¿Por miedo a los fariseos? ¿Por ir cuando no le mira a nadie? Bueno, puede ser. Pero más bien, sin omitir su deseo de verse libre de problemas, hay que tener en cuenta que era costumbre entre maestros conversar temas de esta índole de noche. Además, para coger a Jesús, para cazar a Jesús, sin prisa y en profundidad, como él pensaba conversar temas de esta índole, si entre día no le dejaban, si no se veía libre de gente, lo mejor era ir de noche. Y así se fue. Y vamos a leer ya lo primerito de este capítulo 3, la visita de Nicodemo. 3, 1, 2. Había entre los fariseos un hombre importante llamado Nicodemo. Una noche fue a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Si no está Dios con él. Notad que no dice yo sé, sino que sabemos que por lo que decía tal vez había más gente interesada, pero no dieron la cara o no se decidieron, ¿no? Y Jesús lanza algo nuevo e empieza a revelar el reino, y para eso hay que nacer de arriba. Y Nicodemo, que no es tonto, es doctor, quiere precisar, no piensa ni por un momento en el absurdo de volver al seno materno, que es lo que viene aquí. Leamos los versículos del 4 al 6. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? ¿Es que puede volver al seno de su madre y nacer de nuevo? Jesús respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Jesús habla de una vida nueva, pero real, vida espiritual, pero vida real. Lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es nacer de Dios, es Espíritu, ¿no? Y a juzgar por lo que sigue, Nicodemo debió quedarse o pensativo o escéptico para intentar entrever cómo Nicodemo percibió algo muy misterioso, superior, elevado, hasta saber que del bautismo de agua se hablaba y entre los rabinos se decía que quien sabía de vicios o pecado nacía de nuevo. Por eso, nacer del agua y del Espíritu, nacer de lo alto, nacer de arriba, Jesús revela nada menos que el misterio del bautismo cristiano, una acción inmersiva en el Espíritu Santo. Y esta revelación, bien, pero muy bien aprendida por los cristianos. Tenemos ejemplos en Tito, en Romanos, en Éfeso, que bien se entienden ahora algunos textos. En Juan 10:10 dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, o deja que los muertos entierren a sus muertos, vete a proclamar y anunciar el reino de Dios. Vida real que ya se tiene aquí y que se gozará más allá. Y anteponiéndose al asombro,
Jesús como diciéndole al bueno de Nicodemo, no te rompas la cabeza, que esto es misterio, anteponiéndose, como digo, al asombro, que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Le pone el Señor el ejemplo del viento. Aquí así nadie sabe el misterio de Dios, pero le dice, leemos ahora 9 y 10 de ese capítulo 3. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede ser eso? Jesús respondió, tú eres maestro de Israel y no lo sabes. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y atestiguamos lo que hemos visto, y a pesar de todo no aceptáis nuestro testimonio. Jesús dice, ¿y tú eres maestro? Porque ciertamente esa escritura de la que Nicodemo es maestro, estaba profetizado, que vendría una auténtica renovación. Citas que Nicodemo conocería sin duda, o por lo menos puede que la hubiera leído en alguna ocasión y le pudiera sonar, como derramaré un agua para que lave todas vuestras injusticias, o os daré un corazón nuevo, de Ezequiel. Todas esas citas, como maestros de la ley, en teoría las conocía. Y veréis que a partir de aquí cambia el estilo. Pero notemos, ¿sabía Nicodemo Biblia? Sabía Nicodemo que estaba profetizado todo, hasta con detalle, lo relativo al Mesías. Acordaos, por ejemplo, de Isaías del capítulo 53 del siervo de Yahvé, que describe, pero pormenorizado, todo lo que Jesús sufrió, el escarnio, los azotes, como os digo. Se sabe, está claro, que estos textos, si se interpretan bien, nos llevarían a lo que pasó el Mesías. Pero como eso de interpretar es abuso del consumidor, y a veces incluso animando cada uno el asco a su sardina, el Espíritu Santo dejó en su iglesia el poder de interpretar. A los discípulos, dice Lucas, que les abrió la inteligencia para que entendieran las Escrituras. A Pedro, lo sabemos también, le da la misión de confirmar. Y tú, una vez convencido, confirma a tus hermanos. Y sabemos que oírles a ellos es oír a Jesús. Pero decía que a partir de aquí Jesús usa un plural. ¿Por qué? Leamos 3, 11, 12. Así es verdad, te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y de lo que no hemos visto, damos testimonio. Sí. Si hablando de cosas terrenas no creéis, ¿cómo creeríais si os hablase de cosas celestiales? De cosas celestiales. ¿Eso es el lenguaje majestático? Cuando está hablando Jesús, usa ese lenguaje majestático, como hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, por ejemplo, el ejemplo más claro de ese lenguaje majestático, o incluye también Jesús a sus discípulos. Así como que es doctrina que nosotros hablamos de lo que sabemos, será doctrina de la comunidad cristiana, del mismo modo que empleó el nosotros sabemos Nicodemo y que habíamos leído antes en el versículo 2. Pero hay otra posible interpretación, que a mí me parece tan lógica como sublime. Jesús es la palabra, es el verbo. Leamos del capítulo 3, hacéis un pequeño salto, 31 y 32. El que es de la tierra es terreno y habla como terreno. El que viene del cielo está sobre todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. Correcto. O sea, Jesús da testimonio de lo que ha visto o oído. Y a Jesús se le designaría como el revelador celestial. Y unos versículos capaces de levantar el ánimo a los más pecadores. Primero, recordemos lo que es un sentido típico. Hechos, palabras, acontecimientos, que además de su valor en el tiempo en el que sucede, trasciende, que apunta a una realidad superior, futura. Recordad el pasaje de lo que ocurrió en el desierto de Farán, esas culebrillas que picaban a los israelitas, ¿no? Se quejan a Dios
y el castigo no se hace esperar, pero tampoco se hace esperar el remedio. Le piden al bueno de Moisés que le arregle ese problema. ¿Y qué hace el Señor? Pues naturalmente que manda a hacer una serpiente de bronce, y el que la mire con fe, no el que la pase por allí y le mire así por mirar, el que la mira creyéndose curar, queriéndose curar, se curará. Y fue eficaz. Era cuestión de fe en cuanto a lo que representaba. De hecho, cuando hicieron mal uso de ella, fue destruida por Ezequías. Pues tras recordar todo esto, vamos a leer del 12 al 21. Del 3, sí. Si hablándoos de cosas terrenas no creéis, ¿cómo creeríais si os hablase de cosas celestiales? Nadie sube al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. A la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que creyere en él tenga la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Pues Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que juzgue al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el juicio consiste en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que obra mal aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Pero el que obra la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, pues están hechas en Dios. Correcto. Ahí de este pasaje que acabas de leer, el versículo 12, que ahora lo recordamos, que es la revelación de las revelaciones, ¿no? Toda una cascada de revelación nos regala San Juan en esta entrevista con Nicodemo, de la Trinidad, del bautismo que hacen los hombres hijos de Dios, del origen divino del Salvador. Nicodemo consideraba a Jesús como un gran profeta, pero tales misterios de esas cosas del cielo, y Jesús dice que nadie los recibe, y habla de subir, de bajar, pero aun bajando sin dejar de estar arriba, oh misterio. Y otra gran revelación que os decía, la forma de salvarnos. Tanto amó Dios al mundo, serán levantados en alto y se salvarán cuanto le miren con fe. No solo objeto de fe, sino de vida, y una vida eterna. No creo que sea necesario haceros notar que el versículo 16 que hemos leído, que os anticipaba, he dicho el 12, no, es el 16, es una de las revelaciones más importantes de la vida. Todo lo demás es fruto de ese amor infinito, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Analicemos la cita. Todo el que crea en él. No dice si blanco, si negro, si del país tal, del país cual, de la creencia tal o de la creencia cual. Hablamos obviamente dentro del ámbito cristiano, no estoy haciendo exégesis de lo que no sea cristiano, ¿no? Pero dice que tanto nos amó que él no se reservó nada. Nos dio a su Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Recapitulando, el pecado introducido y manejado por la serpiente antigua, llamada diablo, como dice el Apocalipsis, originó el pecado original, para la redundancia, ¿no? Y los hombres, por su mordedura, por los efectos de aquel pecado original, sufren las consecuencias hasta la muerte. Pero Dios dispuso un plan salvífico igual que la serpiente de Moisés. Al ser elevado el Hijo del Hombre, se sanará a cuantos con fe le miren. Claro que vino no a condenar, sino a salvar, pero el hombre es libre, y si libremente rechaza, se condena él solito. Pero hay unas palabras impresionantes. Se puede no creer
con buena voluntad? ¿Es culpable el que no cree? Repito lo que hemos leído. El que no cree ya está juzgado, porque no creyó en el nombre del unigénito de Dios, no creyó en Dios, vaya. Y el juicio consiste en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo el que obra mal aborrece la luz, y no viene a la luz porque tus obras no sean reprendidas. Ahí está la clave, queridos míos, que por eso habrá castigo. Por eso se recomienda al que no tiene fe o dice no tener fe que haga buenas obras. Eso sí es eficaz. No consiste en estudiar ni saber muchos dogmas. Lo dice también el refranero. Obras son amores y no buenas razones. Y nos faltaba de este capítulo 3 el tercer testimonio del Bautista. Muchos opinan que estos versículos que vamos a leer son reflexiones del evangelista. Bueno, ¿y qué? No es inspirado por el autor principal, que es el Espíritu Santo, por tanto nos da igual que sean propias reflexiones de San Juan. Leemos capítulo 3, 22 al 36. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Ainón, cerca de Salim, donde había mucha agua, y venían a bautizarse, pues Juan aún no había sido metido en la cárcel. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está ahora bautizando, y todos se van a él. Juan les respondió diciendo: no debe el hombre tomarse nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado ante él. El que tiene esposa es el esposo, el amigo del esposo, que le acompaña y le oye, se alegra grandemente al oír la voz del esposo, pues así mi gozo es cumplido. Preciso es que él crezca y yo mengue. El que viene de arriba está sobre todos. El que procede de la tierra es terreno y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo recibe. Quien recibe su testimonio pone su sello atestiguando que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla palabras de Dios, pues Dios no le dio el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto en su mano todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que está sobre él la cólera de Dios. Como veis, es todo un párrafo que no tiene desperdicio, ¿no? Los escrituristas o los exegetas, los que estudian la escritura, se hacen esta pregunta: ¿esto lo dijo Juan de verdad? ¿O es un pensamiento en alto de San Juan Evangelista? Nos da igual. Jesús con discípulos en sitio desconocido, y no donde seguía Juan, con su predicación a favor del esperado bautismo de penitencia, estaban bautizando. No Jesús, sino sus discípulos, como se aclara un poquito más adelante. Así pues, lo podéis leer en el 4:1-2. Cuando supo Jesús que los fariseos conocían que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, entre paréntesis pone, aunque él mismo no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y salió otra vez para Galilea. Vale, suficiente. Nos vemos, ya vamos a cambiar de sitio, ¿no? Ya lo has apuntado tú, ¿no? Acude mucha gente y tal vez un judío, según códices, o varios códices, entablan disputas sobre el asunto. Y fueron con amargura a Juan a decirle que todos se van detrás de él. Y la respuesta es de una nobleza y de una altura que nos deja enanos. Primero, se coloca en su lugar. No debe el hombre tomarse nada si no le fuere dado del cielo. Es como decir: ¿quién soy yo si todo lo he recibido de Dios?
San Juan. Muestra la alegría de que sea así, valiéndose del Silvi y con rasgos del amigo del esposo que todos conocían perfectamente. Tercero, palabras de humildad sincera de un alma grande. Es preciso que él crezca y yo mengue. De Texas abajo, ¿cuántos no se arrogan poderes que no tienen? Sobre todo cuando nos dejamos querer de halagos de otros por hacer algo bien. Si no puedes, si es que eso que has hecho bien, si crees que está hecho bien, es tu obligación. No tienes por qué envanecerte con ello, ¿no? Y hablando de cosas de arriba, pregunto, ¿cuántos de verdad se alegran de que asociaciones de la Iglesia crezcan, aunque para ellos mi asociación merme? Lo importante es él. Él es el esposo. Y si yo soy heraldo, debo desaparecer ahora, a la hora de que él crezca. Cuando oigamos la voz del esposo, alegrémonos aunque pasemos a segundo plano. Nos alegramos así. Si otro es puesto en mi lugar, si otro hace mejor la misión. En cuanto al bautismo de que habla, debemos pensar que en el bautismo de Jesús no es el bautismo que Jesús instituyó sacramentalmente y que fue instituido tras de la resurrección, cuando mandó a hacer discípulos y llevar el Evangelio al fin del mundo, no. La misión de Juan fue excelente, más que profeta. Dice Lucas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, yo os digo, más que un profeta. Su misión era de parte de Dios, lo vimos en el prólogo. Había un hombre cuyo nombre era Juan, y allí en el prólogo, no lo voy a decir de memoria, pero os acordáis, que ya lo anuncian. Una reflexión sobre lo que hemos leído del Espíritu sin medida. A lo mejor hemos ido un poco deprisa y no lo hemos captado. Dice, lo del Espíritu sin medida que hemos leído, ¿se lo da Dios a Cristo o Cristo a los hombres? Pues mirad, hay códices que después del verbo dar añaden Dios, con lo que sería Dios a Cristo. Es lo más lógico, ¿no? Si además, como hemos visto, Jesús es el Cristo que bautiza en el Espíritu Santo, como había profetizado San Juan, es así, o así debe ser leída la cita, como figura en algunos códices. Él es el que da toda la plenitud de Cristo, nos dirá él mismo. El que me ve a mí, ve al Padre. Eso ya lo dirá también Juan. Y si Cristo tiene del Padre el Espíritu sin medida, no es extraño que Juan diga que de su plenitud recibimos todos. Claro, Él lo tiene todo. Y teniendo el Hijo la plenitud del Espíritu, tiene quien lo recibe la suprema certeza de estar en la verdad. El que recibe su testimonio pone su sello. Pero, en vez de aceptar su testimonio, rechazan y con una hipérbole oriental permanece en la ira o en la cólera de Dios. O dicho de otra manera, revela su actitud culpable. Solo la fe en Cristo salva. El que culpablemente la rechaza se condena solo. Y fijaros que no dice tendrá, sino que lo dice en presente. Y con esto vamos a pasar al capítulo 4. Y hay dos interesantísimos pasajes que Juan nos narra este capítulo 4. El encuentro con la samaritana y la curación del hijo del funcionario, o del hijo del cortesano. Hay como una introducción que advierte que la hiciste tú leyendo el primer versículo, ¿no? Que nos dice que Jesús dejó Judea para ir a Galilea y para ello tenía, dice Juan, que pasar por Samaria. A estas alturas no os tengo que recordar el mapa de Palestina, ¿no? Galilea, Samaria y Judea al sur. Entonces, como pilla en medio y como no tenían mucho que ver con los samaritanos, habitualmente daban una vueltecita por no pasar siquiera por Samaria. Pues bueno, es que ya había amenazas contra Jesús que tener
para tener que abandonar Judea? Nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué ahora del sur se va a ir Jesús a Galilea atravesando por Samaria? No extraña, sabiendo los celos del Sanedrín, ante cualquier significado como caudillo y viento a favor que gozaban de parte de Roma. De esas cosas tenían autoridad de Roma para hacer lo que hiciera falta, ¿no? Y como en Galilea reinaba con permiso y sumisión a Roma, sí, pero con odio al procurador romano Herodes Antipas, ante el libro, puesto que era llegada su hora, mejor ir a Galilea. La ruta más corta era por Samaria, aunque como os he dicho, más de una vez preferían dar la vuelta por no pasar por tierra de samaritanos. Como advierte Juan en este corto espacio de Judea, aclara que quienes bautizaban eran los discípulos, que ya leímos. Por supuesto, y como anticipamos, no se trata del bautismo cristiano, que lo hemos aclarado, que Cristo instituyó después de su resurrección. ¿Os acordáis cuándo? Pues lo primero que hizo, paz a vosotros, cuando viene al cenáculo, ¿no? Allá se instituye el sacramento del bautismo propiamente, ¿no? Al llegar a la ciudad de Samaria, nos dicen que está, o donde estuvo la antigua Siquén, que fue destruida en el 128 a.C., reedificada después, y aunque ciertamente el Génesis habla de la heredad que Jacob dejó a su hijo José, nada dice sobre el pozo que cita, y en cambio lo da por cosa conocida, para que veáis el valor de las tradiciones y que pasaban de padres a hijos. Solo tenemos esa cita del Génesis que habla de este punto en concreto, pero se les olvidó poner un pozo, se conoce. Pero todo el mundo da por bueno que ahí había un pozo, que era del padre Jacob. Pues bien, llega allí, leemos 4, 5, 6. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, próxima a la heredad que dio Jacob a José su hijo, donde estaba la fuente de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó sin más junto a la fuente. Era como la hora de sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Tranqui, espérate ahí. Jesús, vemos que está cansado del camino. Esta es otra prueba de la humanidad de Jesús. Se cansa como cualquiera de nosotros y se sienta junto al pozo. Y que era la hora del mediodía, ¿no? Y estamos ante el conocido pasaje de la Samaritana, que es una preciosidad y denso en doctrina. Vamos a intentar verlo despacito. La primera vez que ahondé yo en este pasaje fue en una conferencia cuaresmal que dio un pobrecito, un humilde carmelita en Burgos, cuando yo estaba estudiando, y que él tituló Diálogos de amor junto a un pozo. Me llamó la atención el enunciado de esa conferencia, ¿no? Y me encantó. Vemos que Jesús iba fatigado, cansado, sediento y sin duda con hambre, dada la hora que los discípulos habían ido a comprar cosas de comer, ¿no? Era la hora sexta o mediodía de mayo o junio. Y llega una samaritana a sacar agua. Y no es preciso recordar una vez más lo que representaban los fariseos para un judío, ni nombrarlo. Y Jesús pide a esta mujer que le extraña que se dirige, ella misma, se extraña que un judío se dirige a ella. Primero samaritana, segundo por mujer, o primero por mujer y segundo por samaritana. Le extrañó cantidumbre. Cuando se acerca un judío, Jesús, y le pide de beber. Juan, recordar también lo que dijo en la traducción, pone un dato más de historicidad respecto al no trato en aquellos, y la respuesta de Jesús a la samaritana debió dejarla con la mosca tras la oreja. Leamos, 4 del 9 al 10. La samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Es que los judíos no se tratan con los, entre paréntesis, que pone aquí en esta Biblia. Jesús contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Si supieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber,
El que pide agua, resulta que le pueden pedir a él, se le puede pedir agua, y ofrece un agua un tanto misteriosa, y por otro lado, deseable. ¿Qué pensaría aquella mujer samaritana? Es un mago, pero no ha hablado del don de Dios. Y si no puede sacar el agua del pozo, es que es mayor que Jacob. Sigamos leyendo. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? Sí. ¿Eres acaso tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus ganados? Perfecto, ¿no? Pero si meditamos un poquito, si hacemos nuestras estas palabras que acabamos de leer, creo que nos martillean, porque hoy, si somos creyentes, si tú supieras el don de Dios, si lo supieran, es el misterio de las bienaventuranzas. Pobres de espíritu, ansiosos de justicia, misericordiosos, limpios. La felicidad ahí, en todo lo que te niega tu humanidad, renunciar a todo lo que me tira y no sentir el dinero, del placer, de la fama. Pero seguimos escuchando a Jesús. 13 y 14. Jesús le respondió: el que bebe este agua tendrá otra vez sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, mas aún el agua que yo le daré será en el manantial que salta hasta la vida eterna. Ojo, ojo, no pongamos... algunas veces hago esta advertencia, pero ahora con mayor razón. Esto nos lo está diciendo cada uno de nosotros. Jesús nos está diciendo: el que bebiere no tendrá más sed, yo le daré. No nos lo creemos, ¿no? Si nos lo creyéramos, desde luego. Así como si dijese: si tú te decidieras, el agua que tú buscas te dará siempre más sed. Y algo debió notar ella, algo que creo veían siempre los sinceros de corazón ante Jesús. Por mucho que escondiera su divinidad, se le veía. Y digo que algo debió notar, porque cuando dice que el pozo es muy hondo, que no tiene con qué sacarlo, en vez de decirle que si sabe o si tiene un cacharro o cuerda, dice lo que hemos oído. ¿Eres tú más que Jacob? Ahí es nada. El padre de Israel. De él vienen los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus. Este es el que dejó el pozo a José. Dice: ¿eres tú más que el padre Jacob? Y ante las palabras de Jesús, que repetirá la fiesta de los tabernáculos también, cuando proclama: el que tenga sed venga a mí y beba, agua de vida que calma toda sed y da gratis al que se la pide, la mujer, como por si acaso, o menos hábil que Nicodemo, dice: Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Y Jesús da un golpe certero en su conciencia. Y tal vez empezó a comprender que no era Jesús un judío más. Lee 16 y 18. Jesús contestó: anda, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: muy bien, has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En esto has dicho la verdad. La mujer le dijo... Hasta ahí. Es que es importante leerlo, o sea, leerlo, desmenuzarlo todo, y lo vamos a dejar para el próximo día. Y todas las cosas porque hemos llegado a la hora que acostumbramos terminar. Pero merece incluso que releamos esta cita que tú acabas de leer, para que con lo que sigue seamos capaces de sacar toda la doctrina que contiene. Es maravillosa, es para quitarse el sombrero. Lo dejamos aquí, ¿vale? Te ayuda cuando quieras. Pues lo que has dicho antes de por qué se va de Judea a Galilea, huyendo de los posibles fariseos que le van a hacer a juzgar ya. Las cosas se están poniendo feas. Pero ¿para qué sentido? Porque pensaba que iba a ser capturado ya. No le he preguntado a Jesús, pero me gustaría. Me gustaría porque es es lo primero que te surge a ti. ¿Y por qué se va? Bueno,
objetivamente y por lo que conocemos, porque la cosa estaba muy chunga. Pues la Sirena de Galilea. Porque se había declarado ya hijo de Dios y entonces ya... Hombre, Por eso. es más, desde la muerte, la resurrección de Lázaro, perdón, Ya había los judíos habían decidido quitárselo de medio. Eso lo dice taxativamente el ¿Y Evangelio. la resurrección de Lázaro era anterior a este pasaje? Claro. Ah, vale, entonces ya sí, gracias. ¿Rezamos? Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los santos. Haz que nosotros, hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza también, que no decae por los ánimos, sino que brille en la eternidad. María, sol del cielo, despierta por la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu mejor. María, gloriosa del ejército, concede nuestra la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se sobrevence con tantas cosas, mas por tu bandera nos sentimos seguros de vencernos. El poder de tu pie y ten la majestad de la mirada. Salva María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército del alma, levantada en pie de guerra, no por gloria, sino por la llama del amor.